Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy el mano a mano lo tiene como principal protagonista a Rodolfo Lacabane, Rodi Lacabane, que se llegó hasta aquí, hasta Quintas La Negra y el Uru, para charlar mano a mano con nosotros sobre varios temas. Quédate ahí, acompáñanos, dale. Bueno, hoy estamos en un lugar neutral para charlar en este mano a mano con Rodolfo Lacabane, Rodi Lacabane. Sí. ¿Cómo estás, Rodi? Bien, Marce, bien. Gracias por la invitación y bueno, como te decía antes, valorar mucho el programa porque tiene muy buenas repercusiones y creo que le hacía falta al periodismo de Varadero tener entrevistas mano a mano, creo que son lindas y bueno, y aparte sobre todo por el respeto que siempre le tenía al entrevistado, creo que salen lindas entrevistas. Bueno, muchas gracias. Hay un montón de cosas para preguntar, pero quiero arrancar por algo que nos ha pasado desde haciendo este mano a mano a lo largo de las entrevistas. Es una de las personas que por ahí nombraron más veces. No sé si para bien, pero te han nombrado, han hablado de vos, del mismo espacio y desde la oposición, si se quiere hoy. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasó con Rodolfo Lacabane, con ese paso de un lado al otro y qué análisis haces de esos meses a cargo de la Secretaría de Gobierno? Bueno, empiezo por el final. Los primeros meses fueron bueno, de un desafío muy importante porque yo tenía el lugar en el gabinete quizás de más intensidad de trabajo y de relación con la gente y demás. Y bueno, si bien tenía con mucho trabajo, pero habíamos arrancado muy bien con el intendente y el equipo, hasta que particularmente viene la pandemia, ¿no? Ahí ya tuvimos que dedicar mucho tiempo, diría que el 90% del tiempo a eso, sobre todo al principio, donde era toda una sorpresa y no teníamos certeza de un montón de cosas. Eh, si bien fue intenso, creo que sentamos las bases para la realidad que tenemos hoy, que es una realidad que nos permite convivir con la enfermedad bueno, y también que la ciudad no se pare, que tenga la actividad productiva, la actividad económica, la actividad social. Sí, había que seguir adelante. Había que seguir adelante, y cuando hablo de actividad social, con los cuidados y demás, pero bueno, creo que hemos aprendido como ciudad a convivir con esta enfermedad y tiene mucho que ver con ese trabajo que habíamos hecho durante los primeros meses. Y después con respecto a la opinión de algunos actores de la política sobre uno, bueno, creo que tiene que ver con una cuestión que planteamos con Tito, con el intendente, no hoy, sino allá por el 2017, que tenía que ver con construir un frente electoral distinto a lo que se venía haciendo siempre, digamos, ¿no? Un frente plural, donde hubiera socialistas, radicales, peronistas, con una mirada política de resolver los problemas de la gente, dedicarle mucho más tiempo a eso que a la discusión política partidaria. Bueno, hay sectores de los distintos espacios políticos que se resienten con esta realidad porque tenemos una ciudad que está acostumbrada a la confrontación desde el punto de vista de la política. Y nosotros le vinimos a aportar valor y el diálogo y lo estamos haciendo, ¿no? Porque Tito tiene un vínculo muy estrecho y muy interesante con la oposición, como particularmente lo tengo yo hoy que me toca estar en el Consejo Deliberante. Pero bueno, algunos no saben hacer política de esta forma, ¿no? Creo que es mucho más fácil hacer política desde la confrontación, porque uno identifica un adversario y desde ahí, desde esa crítica, construye una Sí, desde ese punto de partida, si se Exacto. quiere. Es mucho más difícil construir una alternativa parado en propuestas, como lo hicimos en la campaña electoral. Nosotros valoramos algunas cuestiones de Fernanda, que había sido la intendenta anteriormente, dijimos que la íbamos a continuar y así fue. Y las que nos parecían que no estaban bien o que le generaban un perjuicio a la sociedad, sobre todo de la política nacional de Cambiemos en ese momento, el expresidente Macri, fuimos muy críticos, ¿no? Pero siempre de manera propositiva. Y bueno, eso creo que en algunos sectores hace un poco de ruido porque... ¿Crees que el peronismo tal vez, como decís vos, más tradicional, esperaba que eso no sea así y eso fue lo que le molestó? Por ejemplo, por darte nombres de gente que ya lo ha dicho en nuestro mano a mano,
el ex intendente Aldo Carossi, entre otros peronistas que por ahí te criticaban y que apuntaban a que, bueno, se acomodó el socialismo en la Secretaría de Gobierno, acomodó a su gente, ganaste un espacio realmente importante, digo, dentro del Ejecutivo, si se quiere, ¿no? Sí, sí, como te decía, que en realidad es el espacio que le pertenece a una fuerza política. Este frente está compuesto por el Partido Socialista en su integridad, no por un sector, sino por el Partido Socialista oficialmente. Bueno, el peronismo, por supuesto, Mayra, y que viene el radicalismo y la gente que la acompaña. Y bueno, cuando el intendente arma el gabinete, lo arma teniendo en cuenta esto, no podíamos solo decirlo desde el discurso, que éramos diversos, que éramos plurales, que pretendíamos un cambio generacional y después no materializarlo en el gabinete. Algunos decían que el gabinete lo armó el intendente y vos. Y bueno, no solo nosotros dos, pero claramente, desde el 2017 empezamos a caminar. A ver, ¿entendés a lo que me refiero? Como que había dejado mucha gente afuera, que había gente que había estado apoyado, que había estado militando y que no se la tuvo en cuenta. No, eso no fue así. La verdad que, por supuesto, el gabinete es limitado, ¿no? Claramente. Pero con todos los sectores hablamos, con todos los sectores hablamos. La mayoría de los sectores están representados y bueno, también tuvimos que convocar actores técnicos, ¿no? Que tuvieran conocimiento. Los actores que pertenecen que vienen del campo de la política tienen conocimiento y experiencia. Y algunos no tienen vínculo con los partidos, quizás, con determinados partidos, pero sí tienen experiencia y le hacen un aporte técnico al municipio que era importante tenerlo. Así que yo creo que nosotros fuimos muy respetuosos con la idea que le dijimos a la gente que íbamos a llevar a cabo. Y creo que es nuestro desafío. Creo que es nuestro desafío sostener esa idea contra los embates de algunos sectores de la política que no creo que sea por estar afuera o estar adentro del gobierno. No creo que se agote ahí la discusión. Creo que tiene que ver con una filosofía política de cómo hacer las cosas. Algunos no pueden entender como yo 3 veces por semana tomo un café con el presidente del bloque Junto por el Cambio y construyo política pública para la ciudad en el Consejo Deliberante. Y eso después tiene resultados, porque en alguna otra entrevista me han preguntado ¿por qué el vínculo que uno hoy tiene con...? Sí, por eso mismo que explicaste al principio, digo que tal vez uno marcaba un adversario y de ahí en más era adversario en cualquier sistema, digo, tanto en el Consejo Deliberante o no podían tomar un café, no se cruzaban, no charlaban, porque era un enemigo, un adversario. Exacto. Y yo creo que ahí está una parte del retroceso de nuestra ciudad. Yo creo que no hay manera de construir política pública, sobre todo en estos tiempos, que no sea con el mayor consenso posible. Días pasados aprobamos una ordenanza para establecer la zona industrial 2 en Ruta 941, que es un lugar que va a dar mucho que hablar en el futuro, va a dar mucho que hablar en materia productiva. El intendente le puso mucha energía a eso y en el Consejo Deliberante salió por unanimidad, producto del diálogo que tenemos, porque vos sabés bien, Marcelo, que te vinculás con todos los sectores políticos, que cualquier política pública es criticable o es apoyable, ¿no? Cualquiera. Uno puede de una política pública decir que está mal porque le puede encontrar algo y justificar esa postura, o que está bien. Y nosotros estamos tratando de que lo que le hace bien a la ciudad, que acompañe un desarrollo y un crecimiento en este marco tan complejo que es la pandemia, que salga por unanimidad todo lo que podamos. Y yo creo que ahí, contando con la predisposición del bloque de Juntos por el Cambio, por supuesto tenemos diferencias, estamos en espacios políticos distintos, pero entendemos cómo algunos sectores que plantean que la Cabane tiene que confrontar con la oposición. Vamos a confrontar cuando las ideas se choquen. Y confrontar significa tener diferencias y tratar de llegar a acuerdos. Y cuando sea necesario. Cuando sea necesario, no buscar primero eso. Porque acá, con la pregunta me hacías al principio, interesante, y es interesante porque esta ciudad tiene que empezar a debatir otra forma de relacionarse también. Y sobre todo desde la política. No puede ser que lo primero que hagamos para diferenciarnos o buscar un título en un diario o en un medio sea encontrar el error en el otro. Yo creo que nuestro desafío es encontrarle una solución a lo que plantea el otro superadora y que esa sea la noticia. Porque en ese camino lo que uno encuentra es satisfacción para la sociedad. ¿A quién le importa en este momento, Marcelo, de tanta complejidad, pérdida de poder adquisitivo? Porque la verdad que
si bien la ciudad está activa y demás, sabemos que hubo un parate muy grande y que está teniendo consecuencias económicas y sociales, ese parate que hubo. Entonces la gente hoy cuenta con menos recursos. En este marco, ¿a quién le importa que yo critique un poco más o menos a Descalzo, o que Descalzo critique el artículo 4, 10, 15 de la ley orgánica para ponernos un palo en la rueda? Digo Descalzo como digo de Martín Genú o cualquier otro concejal de la oposición, también lo menciono Martín porque en la diaria del Consejo Deliberante con su experiencia también hace aportes interesantes. Y yo tengo el compromiso, porque el intendente me lo planteó sobre todo, de escuchar a los sectores que tienen experiencia y que no son de nuestro espacio, para fortalecer esta idea de todos, ¿no? Más allá del frente de todos, pero de construir una ciudad que en la diversidad sea capaz de poder pensar alternativa sin esta cosa del facilismo que ha tenido muchos años la política, de la confrontación. Yo escucho, bueno, a Carossi intentar darle recetas a Tito de cómo abordar la política pública. ¿Por qué crees que Carossi, cuando nosotros le preguntamos a qué funcionarios, le dijimos, a qué funcionarios elegiría del actual gobierno, a quienes no, en el caso hipotético de que él vuelva a ser intendente? De hecho, lo dio como negativa esta frase, digo, no voy a seguir, cuelgo los botines. Nombró a Natalicio y Lenguiti y dijo, ¿a quién no? Y dijo, a Rodi Lacabarnes, cuando siendo en otro momento, digo, formaste parte, digo, de su gabinete, ¿no? No, estabas muy cercano a él. Sí, en el 2015 fui presidente del Consejo Deliberante y por supuesto trabajamos algunas cuestiones juntas con esta filosofía. Sí, hay muchas fotos. Sí, donde porque estaba Carossi, estabas ahí. Fue el año del cuatricentenario. Fue el año del cuatricentenario, yo era presidente del Consejo y tenía que estar. Yo creo que es por lo que te decía antes, porque lo primero que me importa es que me elija el intendente como me sigue eligiendo, sí, ¿no? Y que eso es importante, porque que el intendente me haya elegido como secretario de gobierno, que es su persona de confianza en estos 10 meses que estuve, para mí fue un honor, por supuesto, y que después la salida tenga que ver con una cuestión personal mía, pero consensuada con él, y hoy me toca el gran desafío de ser presidente del Consejo Deliberante, otro desafío más, un bloque que en realidad es generalmente peronista, hoy yo el presidente socialista y eso es muy importante. Creo que tiene que ver con eso, porque cuando se unen voluntades del peronismo, el radicalismo, el socialismo, de sectores de la sociedad civil que participan en el gabinete y en la gestión del intendente, eso desde el punto de vista de la confrontación y de la política del pasado más oscura no tiene lugar, digamos, ¿no? Quien hace política de la confrontación en este tiempo en el que vive la gente no tiene lugar. ¿Vos decís que ya pasó de moda, Carossi? Yo creo que él podría, no sé si ya está a tiempo, pero tuvo una oportunidad extraordinaria de conducir un nuevo proceso, de ponerse a conducir un nuevo proceso y quizás hacer algunos aportes, como por ejemplo hace Fernanda. ¿No tenés contacto con Carossi? No hablo. De ninguna manera, ni por WhatsApp, nada. Hace algunos años que no hablo. Nos fue a saludar cuando ganamos y ahí, por supuesto, lo recibimos. Pero te decía, Fernanda es una persona que cuando tiene una idea la aporta. Nos manda un mensaje de texto, nos llama por teléfono, me ha pasado a mí, le ha pasado al intendente. Mirá, me parece que estaría bueno hacer esto. Y eso esperamos de la ciudad que nosotros queremos construir. Y esa es la esencia de nuestro gobierno. ¿Crees que ahí se confunde en esta cuestión de tiene un arreglo con, por eso charla, por eso dialoga? Claro, yo creo que hay una se confusión. Confunde una cuestión con la otra, ¿no? Exactamente, porque hay una historia, como te decía recién, de que alguien que fuera de otro partido no te podía juntar ni a tomar un café, ni cruzarte a compartir una idea. ¿Por eso crees que, por ejemplo, el concejal Morales dice que vos y yo no tienen una cocina? Bueno, yo no sé por qué lo dice. Me parece triste ese concepto. Me parece triste que lo primero que le aparezca a un ser humano en la cabeza cuando ve dos personas de distinto espacio político es que están haciendo algo sucio. Me parece triste porque aparte es concejal, porque aparte representa un sector de la ciudadanía. Me parece triste porque yo creo que cuando hay dos personas, si logramos que dos personas de distintos espacios políticos se sienten en una mesa a pensar política pública, es un avance histórico. No debería ser un problema, debería ser
una gran satisfacción para la política, ¿no? Como cuando él hace algún aporte y el intendente lo escucha también. Acá, bueno, ahora está más cercano al intendente en los últimos días. sí, está haciendo algunos aportes ahí vinculándose con el Ministerio de Transporte porque, bueno, es un espacio que coordina el sector de masa, de Frente Renovador, y está haciendo algún aporte. Tito dijo algo, el intendente, yo por ahí digo Tito porque aparte es un amigo, digamos, que uno conoce hace mucho tiempo. El intendente dijo en la campaña, no importa de dónde vengan las ideas, sino que las ideas resuelvan los problemas de la gente. Y otra cosa muy interesante es, no todos los buenos están de un lugar y los malos del otro. Creo que eso define al intendente y define... Es una apertura. Y define su modelo de gestión. Nosotros con el intendente el sábado pasado, Marcelo, no, el anterior, nos reunimos con el intendente, la presidenta de la Comisión de Hacienda, que es Mayra, Gabriel Descalzo y Martín Genú, a pensar 4 o 5 temas. Un sábado de la mañana, no fue noticia. Entonces, si mañana Martín Genú hace una crítica del gobierno, va a ser noticia, y si nosotros hacemos una crítica... Sí, es lo que generalmente vende, si se quiere de alguna manera. Exacto, yo creo que eso, pero no es porque solamente alguien quiera que venda, es porque culturalmente estamos formateados así. Y volvemos a la pregunta que me hacía, muy interesante y muy por ahí desafiante al principio. Cualquier cosa distinta a eso rompe el status quo, rompe la lógica de funcionamiento que ha tenido la política en la ciudad. Y creo que Fernanda con su gobierno intentó cambiar eso. Creo que concentró bastante el poder en pocas áreas y por ahí eso dio alguna dificultad. Pero creo que hoy tenemos ese desafío. Y nosotros tenemos ese desafío como gobierno y como generación política, y en eso te incluyo, Marcelo, como generación política, porque sos un periodista que por supuesto le transmite a la gente lo que pensamos el resto. Y como vos administres esa información y como vos le cuentes un formador a la gente, de opinión. es muy importante, porque muchas veces la verdad o la realidad de la gente la toma con la noticia que escucha, con el medio que escucha. Entonces es muy importante el rol de los medios. Y de la política tenemos un desafío y bueno, de la sociedad tiene otro. Pero creo que hay un desafío generacional que está bueno. Hablaste de los medios. Te iba a llevar puntualmente con un medio colega, donde uno también trabaja, y es en alguna que otra cuestión que ha tenido como, si se quiere, volviendo, casi como que toda la charla va a ser, y va a faltar mucho tiempo para seguir charlando de esto, la cuestión de un enfrentamiento, una crítica que tenía que ver con la función. En principio preguntarte, ¿cómo tomaste esto de Rodolfo Lacabane utiliza todavía el automóvil como si estuviese en el Ejecutivo cuando está en el Legislativo? Y otra cuestión que tenía que ver con la función de lo que hacías o no hacías. Muy puntualmente a críticas que de hecho te lo han manifestado, creo que al aire, una cuestión de pensamiento, si se quiere, con el periodista Danilo Galeana. Y además de eso, para que lo puedas explicar también, ¿a qué se debió el cambio del Ejecutivo al Legislativo? Porque hubo un montón de conjeturas. No lo quiere más en ese lugar, hay que poner a otro para que organice, no sirve, lo sacan para que ordene un poco el Consejo. ¿Cuál es de todo esto, de todas las conjeturas que uno puede sacar o escuchar con comentarios y demás? Mira, primero yo con Danilo no tengo ningún problema personal, la verdad que yo lo estimo, es una persona que trabaja en el periodismo desde hace mucho tiempo y siempre hemos tenido muy buena relación. Bueno, por supuesto no estoy de acuerdo con algunas opiniones sobre mi persona de los últimos tiempos, pero tampoco tuve la oportunidad de explicársela. Digamos, he tenido en los últimos meses, en los últimos largos meses, una sola entrevista, que fue cuando el intendente anunció que mi paso a la presidencia del Consejo Deliberante. Con respecto al vehículo de... No sé por qué se habla de un vehículo particular y demás, porque la verdad que hay un montón de trabajo atrás de lo que la gente ve, que nosotros hacemos. Yo todavía tengo... recién hace un rato me acaba de llamar el intendente vieron que estaba ahí con el intendente, para preguntarme cómo estaba el vínculo con una empresa que tiene pretensiones de radicarse en la ciudad, digamos, ¿no? Una de tantas que yo he tenido vínculo, y lo sigo teniendo yo el vínculo. Por una cuestión de que, bueno, se inició la charla. Se inició la charla, nos distribuimos la tarea, la confianza está intacta entre el intendente y yo.
Entonces no No hay hubo ninguna nada. ruptura, digo, por ahí No, una especulación que hubo en el momento. no, Lo para saca nada. porque no lo aguanta más, porque no cumplió los objetivos, porque no llegó a la meta. No. Algún día eso se lo pueden preguntar a él y él va a responder con su realidad, digamos. La mía, y que creo que es la misma que la que tiene Tito, es que, a ver, fueron 10 meses, 9, 10 meses muy intensos, en los cuales también había sectores de la política que yo creo que no se animaban a confrontar con el intendente y usaron la Secretaría de Gobierno o creo que usaron el lugar que yo ocupaba para Vos decís que era más fácil pegarte a vos que pegarle al Sí, intendente. totalmente. Pero no solo más fácil, es que hay que tener coraje para pegarle al intendente. Para pegarle y para decir, porque le pegaban al intendente, y algunos le pegan todavía. Decir que no. ¿Quiénes? Algunos sectores del peronismo y demás que dicen que el intendente no tenía capacidad, te acordarás en la campaña. Me puedo referir al ex intendente Carossi porque se refirió a mí, así que tengo todo el derecho a referirme también. Carossi fue a 7 elecciones y solamente ganó 2. Y el intendente Sancio fue a 1 y la ganó, con 40 años. Y representando una nueva idea y diciéndole a la sociedad, acá tenemos que trabajar juntos. Y es emocionante eso para nosotros, para nuestra generación política sobre todo. Y esa es una idea que construimos. Por supuesto que quien no sabe hacer política de esta manera le duele. Entonces entraban muchas críticas. Yo creo que fue una decisión que yo tomo personalmente. Era importante, creo, sobre todo si no se resentía la función, ¿no? Que creo que con Leticia está garantizado el trabajo, así que en ese sentido no se iba a resentir la función. Leticia es una persona del peronismo, pero también que cae muy bien en los distintos sectores, entonces tampoco se rompía con la idea que teníamos de la diversidad, la transversalidad, digamos, no es que el secretario de gobierno hoy tenga que ver con el pasado, tenga que ver con para O sea, se charló previamente el traspaso de un lugar al otro. Totalmente, lo hablamos durante un tiempo, no muy largo, unos días, y tuvimos una reunión un sábado de la mañana de mucha racionalidad, y eso es bueno, con Tito, y ahí acordamos esta cuestión. Hoy, la verdad que si bien Silvana tenía muy buena relación con la oposición y demás, empiezan a aparecer temas complejos en el Consejo Deliberante, como el presupuesto, como la fiscal impositiva, Sí. temas que generan mucha rispidez. Sin embargo, por supuesto, el martes se va a tratar la ordenanza fiscal impositiva y siempre hay tensiones y hay diferencias, y en las diferencias uno expresa todo lo que piensa y se desencuentra por un rato. Pero el camino que estamos allanando desde el Consejo Deliberante es lo que me pidió el intendente, justamente. Cuando yo le planteé que estaba esta posibilidad, me dijo, bueno, quizás tendría que ir a la presidencia, si es el Consejo, por mi forma de hacer política, la experiencia de uno. Te pregunto, disculpa que te corte. ¿Esa cuestión personal tiene que ver con una cuestión también de desgaste en los pocos meses? No. ¿O porque eras blanco de críticas constantes? No, de desgaste mío no, pero yo tenía miedo que empezara a sufrir también desgaste de la gestión, porque estar en los medios todo el tiempo, escuchar a algunos personajes todo el tiempo, no ver cosas extraordinarias que está haciendo la gestión. O sea, parte de esas críticas fueron, no sé si un gran porcentaje, pero un porcentaje que hizo que tomes esta decisión. Mira, déjame hacer un rato de periodista, ¿no? ¿Vos creés que de todos esos sectores bajó la crítica hacia el gobierno? No. Bueno, si yo hubiera estado, se hubiera incrementado. Y en este momento sería más complejo todavía. Porque cada vez que... ¿Una cuestión de cuidar un poco? Yo creo que sí. ¿Directamente al intendente? Esto casi que es una cosa que sí, al intendente y a la gestión. Sí. El intendente tiene porque él es una persona muy sólida que... Sí, no digo que no tenga la capacidad de defenderse o demostrar. Voy a que, digo, bueno, yo me corro de este lado, bajan un poco las críticas o no aumentan por lo menos, las mantengo. Exacto. Por lo menos yo creo que no va a haber una excusa totalmente inválida, totalmente inválida, porque ojalá que yo creo que ahora el desafío nuestro, Marcelo, es redoblar la apuesta de los nuevos tiempos, como decíamos. ¿Qué son los nuevos tiempos? Cambio generacional en la política, diversidad política, transversalidad, lo decía Néstor Kirchner, que tuvimos el aniversario de su fallecimiento días pasados.
Y el intendente lo entiende así. Yo hablé anoche, una hora, anoche creo que fue, o anteanoche con Tito, por teléfono, por otro tema y hablamos de esto, de redoblar este esfuerzo. Porque es el esfuerzo que primero es lo que le dijimos a la gente que íbamos a hacer. Así que tenemos un compromiso moral con la población de cumplir con esta forma de hacer política. Y después porque ahí nos sentimos cómodos nosotros. En este esquema nos sentimos cómodos. Y nos une ese esquema. Cualquier otro esquema no nos uniría, digamos. O sea, si hoy hubiera que volver a la política más del pasado, digamos, ¿no? De las últimas 2 décadas, la verdad que yo no me entusiasma. A mí particularmente no me entusiasma. A los socialistas no nos entusiasma, digamos. Así que... Y no te respondí la pregunta del auto, porque me quedé pensando en eso. Cada vez que uno ha usado el auto oficial, pero no solo yo, hay un montón de funcionarios. Yo he ido a buscar plasma a General Rodríguez, he ido a llevar muestras a Hurlingham, hemos ido a La Plata, permanentemente, 2-3 veces por semana. Y bueno, vamos en el vehículo que está disponible en la municipalidad. Hay un montón de cosas que están atrás, creo que a veces se habla del desconocimiento. Creo que ahí también a veces hay una intencionalidad, digamos, ¿no? Porque la verdad que uno... ¿Y cuál sería entonces la intencionalidad en este caso cuando el periodista critica? Y está No, hablando, pero me a parece ver, no que... quiero nombrar mucha gente, porque después dice, me nombraron 40 veces, estuvieron hablando de mí toda la tarde. Digo, puntualmente, como nombramos recién, Danilo Galliana, que criticaba esta cuestión del uso del automóvil oficial. Digo, uno de los temas que surgieron. Hay muchas cosas más para hablar. No lo he escuchado, pero me ha llegado el comentario y por supuesto... creo lo que me estás diciendo. No sé Danilo particularmente por qué lo critica, pero me parece que es una crítica que... ¿Vos decís que él tenía una intencionalidad sobre eso? No creo. No creo porque yo no he hecho nada para que Danilo piense así de mí, ni mucho menos. No tengo... Yo, el periodista me llama por teléfono y yo hablo de lo que tengo que decir, de la función en gobierno o ahora en la presidencia del Consejo. Pero creo que es un error que primero porque es una decisión del intendente. El intendente la gente lo vota para que tome decisiones. Uno cuando usa un vehículo, pero ya te digo, no solo yo, sino hay un montón de funcionarios que, tenemos que viajar a La Plata, es urgente, llama a Julito Lenguiti que está atrás de todos los temas y por ahí, ¿quién puede ir? Y bueno, voy yo, debería ser saludable también, ¿no? Que pueda ir cualquier funcionario que esté a disposición. Que esté a disposición y hemos llegado a las 2-3 de la mañana al hospital con plasma para una persona que estaba internada y ahí hay un valor. Y si vos pones eso con el uso del vehículo, me parece que el uso del vehículo es una anécdota y lo otro es algo que es importante hacer. Digamos. Ninguno de nosotros usa el vehículo para irse de vacaciones, ¿no? Rodi, seguramente va a faltar mucho tiempo para hablar un montón de temas, pero quiero consultarte por los últimos dos. En principio, ¿qué opinión tenés de esta elección, de este llamado para Paola Pelasini a cargo de el Hogar de Ancianos San José, luego de, obviamente, la renuncia que se dio a conocer hace algunos días atrás de Guillermo Semeñén, también por cuestiones personales? Ella hizo declaraciones en varios medios en donde dijo que tal vez no tenga la experiencia, pero entre otras cosas, Luis Tovares dijo que van a ayudarla para que aprenda. Mira, ese título se malusó también, porque nadie que entra a la política pública sabe todo. Como nadie que entra a ningún lugar sabe todo. ¿No? Nadie sabe todo. Porque pero es un lugar sensible, es un lugar sensible, está claro. Muy especial. Es un lugar sensible. Y ahí yo confío en la decisión del intendente, claramente. Yo a Paola técnicamente no la conozco, sé de su compromiso con la labor, con llevar a cabo alguna tarea y demás, sé de su compromiso, no la conozco técnicamente, pero confío en que si el intendente la eligió, tiene las condiciones para estar en el lugar que está. Pero lo que creo que quiere decir, y se malinterpreta Luis Tovares, porque aparte lo conozco y he hablado con él, es que no es que va a aprender todo, que por supuesto uno confiando en el intendente entiende que tiene conocimiento para arrancar con su actividad y que después uno empieza a incorporar conocimiento del funcionamiento de las cuestiones, que hasta que no está en un lugar no conoce el funcionamiento, pero después las cuestiones mínimamente necesarias tienen que estar garantizadas y yo creo que ahí confío en el intendente. Yo cuando fui a la universidad estudié sistema, yo no fui a la universidad a estudiar Secretaría de Gobierno, ¿no?
y es un área muy complejo, ¿no? Por supuesto uno conoce el derecho administrativo porque tiene experiencia. Lo último, tengo un rumor, pero quiero ver si tenés alguna información con respecto a el camino de Alsina. ¿Tenés alguna información de esto? ¿Que hay cuestiones avanzadas? ¿Es verdad? Sí, con el camino Alsina y con el camino Portela. Tenemos, lo va a terminar confirmando el intendente en estos días, pero hay creo que va a haber buenas noticias para recomponer una deuda histórica con los vecinos y las vecinas de Portela y los vecinos y las vecinas de Alsina. Si bien el camino de Alsina se ha hecho, pero también sabemos que se ha roto mucho y ahí hay un desafío, pero sobre todo con Portela, ¿no? Con Portela hace muchos años. Hace muchos años y bueno, creo que va a haber buenas noticias en ese sentido. El intendente está en el marco de un conjunto de obra pública, un conjunto importante de obra pública que está con su gestión de ir a golpear la puerta del ministerio, ha construido muy buenos vínculos con los gabinetes de provincia y de nación el intendente, que ese era un desafío que teníamos. Construir vínculos con los ministros de provincia, de nación, y aparte un trabajo muy importante, déjame que te diga esto si tenemos un minuto, un trabajo muy importante de planificación. No es lo mismo cuando uno va a pedirle a un ministro algo, a ver si hay algo para la ciudad, que cuando uno va con proyectos. No es lo mismo. Lo teníamos claro eso, sabíamos que había que ir siempre con proyectos, porque alguien que tiene un recurso en nación y ese provincia, proyecto con el que fueron está avanzado. Sí. Y en otras cuestiones, hablábamos antes, fuera de la nota, el tema del hábitat, ¿no? Y creo que ahí se está haciendo un trabajo muy interesante, silencioso, que tiene que ver con que Varadero tenga un relevamiento. El registro único de la demanda del hábitat, de la vivienda. Fundamental, Marcelo, para saber cuántas personas, cuántas familias necesitan una vivienda. Los ingresos de cada una de esas familias, quién puede pagar una casa, quién no la puede pagar, quien no la puede pagar tendrá una vivienda que el Estado le pueda acercar, quizás haciendo un esfuerzo pagar algo, quien tenga la capacidad económica de poder hacerlo, tener un plan de vivienda que lo puedan pagar para que después también eso permita seguir creciendo en esa sintonía. Tocaste un tema muy importante y no tengo mucho más tiempo, pero de la manera más breve posible. ¿Qué opinión, hablando ya que estamos tocando el tema de hábitat, qué opinión tenés sobre lo nacional y lo que ocurrió con Guernica? Bueno, nosotros en eso tenemos que ser, cuando el intendente Sancio era concejal, hubo una toma en Alsina, todos recordarán, una ocupación. Atrás de eso, necesidad de los vecinos, claramente, necesidad habitacional. Pero no había una política pública para poder llevar a cabo y distribuir esos terrenos. Y el intendente con contundencia dijo, así no, así las cosas no se hacen. Y es un orgullo que hoy esa gente, a través de la política pública, haya adquirido después una vivienda, un lote, pero con servicio. El municipio le dijo, esperen, porque si no siempre termina pasando que la persona ocupa. Por supuesto, hay un derecho, hay que dar una respuesta y después no tienen los servicios. Entonces se van a vivir sin agua, sin cloaca, sin las necesidades básicas. Bueno, en Alsina se hizo un proceso como creemos que se deben hacer. La opinión es, por supuesto la propiedad privada hay que cuidarla porque así lo establece la Constitución Nacional y nosotros somos funcionarios públicos y tenemos que hacer cumplir las leyes. Lo que sí tiene que haber es una política pública para no llegar a esa situación y tiene que ver con lo que te estaba contando antes. ¿Cómo hacemos? Vínculo permanente con la gente que tiene la necesidad habitacional. ¿Cómo? A través del registro, porque la gente va, se anota, hay se le registran todos sus datos y demás, tipo una encuesta, y uno tiene el mapa de la necesidad en la mano para poder dar respuesta. Y esto es una política del gobierno porque se está haciendo con el hábitat, se está haciendo con todo lo que tiene que ver con el turismo y el deporte, para que haya un registro de los clubes, de los sectores del turismo que tienen para ofrecer, por ejemplo, hospedaje en la ciudad. La idea es registrar... O sea que vos estás de acuerdo con el reclamo por las tierras, pero no la forma. No, claramente. Y no tajante, en eso hay que ser
coherente con lo que nosotros dijimos en la campaña también. La forma no. Ahora, también el Estado tiene que hacerse cargo de qué pasó en el medio, ¿no? El Estado tiene que hacerse cargo desde la necesidad que tiene un ciudadano o una ciudadana habitacional al momento a que va a ocupar, ¿pasó algo en el medio o no pasó algo en el medio? Y eso es lo que tratamos de llenar, ese espacio vacío. Claro. ¿Cómo? Con política pública. Quizás si uno habla con los ciudadanos o las ciudadanas que tienen la necesidad y tiene el vínculo permanente, nadie va impulsivamente o desesperadamente a tomar un terreno que no es de él o de ella. Pero tiene que estar el Estado. Y esa es la política que se está llevando a cabo desde el municipio. Rodi, no nos alcanza más el tiempo. Agradecerte por haberte llegado hasta aquí. Un placer haber podido dialogar. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, Marcelo, como te dije al principio, siempre por el respeto. Y bueno, ojalá que sigan habiendo estos momentos de diálogo, porque uno aprende. Yo he escuchado todas las demás notas, más allá de la crítica con algunos que puede tener uno con alguno de los entrevistados. Creo que los respeto a todos y a todas las que hacen y los que has entrevistado. Y también hacemos lugares comunes, pensando, ya te digo, más allá de las diferencias. Yo tengo formas, otros tienen otras. Bienvenida dentro del marco del respeto. Así que te agradezco por la invitación y también te felicito a vos, a Darío, al equipo, por sostener este espacio que me parece que es un espacio de diálogo que la ciudad lo necesitaba. Muchas gracias. Gracias.